Daniel es un momento esperado por algunos que aman la oración. La oración es la manera de entrar a la presencia de Dios. El domingo pasado hablábamos de una persona que se atrevió, un loco, Antíoco, en el 160 y tantos, 68 antes de Cristo. Él se atrevió a entrar en el lugar santísimo, que era lo que representaba en aquel entonces la presencia de Dios. Y tristemente, en lugar de entrar con todo respeto, con un corderito, entró con una puerca, con una cerdita, la sacrificó, ofreció la sangre sobre el lugar donde debería estar la sangre preciosa de ese cordero perfecto, haciendo una abominación para Dios. Esto fue una abominación para Dios. Y bueno, eso fue terrible, ¿verdad? Uno dice, pues es que estaba loco, se creía Dios, hablábamos de eso. En Daniel 8 está la historia. Y después, el jueves, el Señor nos habló por medio de Danielita de un tema que nos debe de hacer reflexionar. Es como decir, ¿viste el domingo al loco? Pues tú no seas el loco. Ten cuidado, porque nosotros vamos a la presencia de Dios a veces y si no tenemos el corazón correcto, tenemos que cuidarnos de no cometer actos que parecen buenos, religiosos, gracias, pero que en realidad son abominación. Dice la palabra de Dios que leíamos en Isaías, que Él aborrecía el que vayamos con un corazón no correcto delante de Dios, ¿no? ¿Y por qué digo todo esto? Porque creo que Dios, y por eso es que Enrique dice, vamos a aplaudir no al pastor, pero a la palabra de Dios. Creo que Dios nos habla desde el púlpito. Y creo que Dios, el privilegio más grande que no tienen algunos de ustedes, pero que si se ponen a buscar a Dios se los puede dar, es predicar su palabra. Porque no tienes que predicar siempre en un púlpito. Puedes predicar a tu amigo, puedes predicar a tu... Pero ¿para qué voy a predicar yo cosas mías? Tengo que predicar a Dios. Tengo que predicar en el centro a Jesús. Y eso es tener un corazón para Dios. Pero ¿cómo obtengo ese corazón? El tema de hoy se llama el intercesor amado por Dios. ¿Cómo es que Dios llega a amar a alguien? Sabemos que Dios no hace acepción de personas. Sin embargo, cuando yo correspondo al amor de Dios como debo, el Señor también me da mi galardón y el Señor quiere que nos acerquemos a su presencia con el corazón correcto. Debemos ir a Dios con un corazón lleno de amor por Él y lleno de amor por lo que Él ama, lleno de fe, lleno de esperanza. Hoy vamos a ver en el capítulo 9 de Daniel una oración que cualquiera que estudia la palabra de Dios en el tema de la oración es impresionante, lo impresiona. Siempre junto con Esdras 9, Daniel 9 y algunas, la oración modelo que hizo el Señor Jesucristo en Mateo, cuando nos enseña a orar el Padre Nuestro, pues no es un rezo, no es para repetirlo, es un bosquejo donde yo puedo guiarme para orar. Y bueno, en esta oración de Daniel 9, en los primeros 20, 21 versículos, se ve el corazón de este hombre, un hombre de Dios, y tenemos mucho que aprender de ello. Es el corazón de Dios mismo. Y es cierto, como les digo, Dios no hace acepción de personas, pero nosotros actuamos diferente. Cuando Jesús estaba actuando correctamente, el Señor descendía del cielo, había una voz que se escuchaba, descendió cuando se bautizó el Espíritu Santo sobre él y la Trinidad estaba ahí dando testimonio y dice el Padre, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Cómo puedo tener ese concepto? ¿O cómo podría tener Dios el concepto de que Él me ama? ¿Cómo podría lograr yo que Dios me ame? Como respuesta a su amor, Daniel recibe de Dios algo especial, algo que me impresiona. Este libro tiene versículos claves que nos impresionan, ¿no? Pero, ¿por qué Daniel recibe esa palabra? Ahorita la vamos a leer. Comienza reverente Daniel. Todos debemos de ir en oración reverentes, ¿verdad? Alguien que tiene hambre y va a orar y dice,
Gracias dadas, alimentos recibidos, amén. Vámonos, ¿verdad? Rápido, pero no tienes que ahorrar palabras. Acuérdate que orar al Señor es algo impresionante, es algo que debe de. Tampoco te pido que ores 2 horas por los alimentos, pero tú ora en tu casa, ten tu lugar íntimo, ten tu lugar donde tú oras a Dios y también ora durante el día. Ora en todo momento, dice la Biblia, orad sin cesar, sin parar, sin detenerte. Siempre ten conciencia de que Dios está ahí contigo y eso es una manera de comunicación, de comunión. Entonces, en esta oración, Daniel comienza a hacer una intercesión. La intercesión es aquella oración que no es por mí, sino es por alguien más. Y también se incluye él mismo y da gloria a Dios. Una de las cosas que tenemos que hacer, aparte de entrar reverente a la presencia de Dios, es darle gloria a Dios. Y número 3, reconoce y confiesa el pecado. Él se incluye, se hace solidario con el pecado del pueblo. Y aunque él pudiéramos decir es uno de los tipos de Jesús, como José, como Daniel es tipo de Jesús, Daniel había pecado. La Biblia no dice que pecó en el libro de Daniel, pero en Romanos dice que Daniel pecó y que tú pecaste y que yo pequé. ¿Quién no pecó? Nadie. Todos nosotros pecamos, de manera que Daniel también tenía pecado, aunque no sepamos cuál fue, aunque era un hombre de Dios. Pero 32 veces en esta bella oración, él se comunica y él dice, hemos pecado, ¿verdad? Y por ese corazón, fíjate bien, por ese corazón Daniel era amado por Dios. Alguien dice, es que Dios nos ama a todos. Bueno, eso sí es cierto, dice la palabra de Dios, que Dios amó al mundo y se entregó por el mundo, o sea, mandó a su hijo para que se entregara por el mundo. Pero hay una diferencia, aunque Dios no la hace. ¿Sabes quién la hace? La haces tú. Tú puedes hacer la diferencia en tu relación con Dios. Hay gente que cree tener relación con Dios, pero no la tiene en realidad. ¿Te gustaría que Dios dijera, este es muy amado, y que se refiriera a ti? ¿Verdad? Yo no sé por qué dicen este, pero el ángel dice, enséñale la visión a este. Así hablan los ángeles. Pero Dios le dijo al ángel, y vamos a leerlo, cuando Daniel intercedía, que él era muy amado. Dice Daniel 9:20, les invito a ponernos de pie para leer estos 4 versículos del 20 al 23. Al final de la oración dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, fíjate bien, todavía no terminaba de orar, cuando el varón Gabriel, el ángel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y ahí empieza ya la revelación de Dios y la respuesta de Daniel a su oración. Pero vamos a orar nosotros primero para seguir entendiendo más de esto. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu verdad. Eres tú, Señor, el centro de esta reunión. Y te pedimos, Señor, que nos hables hoy, que hables a los corazones de todos los que estamos aquí, de los que por la red, Señor, por la internet nos están viendo, y que hagas una obra, Señor, y un cambio en nuestras vidas de tal manera que nunca volvamos a ver la oración, nunca volvamos a ver la comunión contigo igual que antes, y que hagamos, Señor, cosas para que cambie nuestra vida. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos, amén. ¿Puede tomar asiento? En realidad, Daniel es un ejemplo para seguir, un ejemplo para nosotros. Y no por ser el líder político que era,
no por ser el varón de eminencia que era respetado y reconocido en diferentes imperios que no conocían a Dios, ajenos a las cosas de Dios, sino por algo, para mí, algo más interesante y más importante que el dinero, que la fama, que todo lo que tenía Daniel, era que un ángel del trono, imagínate que un ángel del trono, que tú estás en oración, y de repente un ángel del trono te diga, te interrumpa la oración y te diga, mira, hey, estoy aquí. Cuando empezaste a orar, Dios me dijo, te me vas de volada, o sea, volando, literal, te vas volando a donde está mi hijo. Y respóndele lo que está diciendo con esto y esto y esto, porque yo lo amo mucho. Hay una diferencia en la oración que hace cualquiera y en una oración que Dios responde al momento diciendo porque yo le amo mucho. ¿Te gustaría? Yo sé que los que aman a Dios les gustaría mucho eso. ¿Te imaginas? Pues las características para que esto suceda: orar de corazón, hablar en oración a Dios. Estos primeros 21 versículos de Daniel nos dan claves que son una oración que nos cautiva, que cautiva a las personas que amamos a Dios y que nos debe de enseñar cómo orar. No fue una oración espontánea. O sea, Daniel no era, fíjate bien, eso es lo primero que tenemos que empezar a entender. Daniel no era alguien que oraba cuando le apretaba el zapato, ¿verdad? ¿Cuántos oran cuando les... Bueno, esos están mejores del versículo 1 del profeta Goyo, capítulo 1, 17, donde dice, tú ves la tempestad y no te hincas, ¿verdad? Hay gente que ni en los problemas ora. Pero qué bonito cuando nosotros tenemos la costumbre de orar, ese es el punto número 1. Daniel tenía esa costumbre. Hoy vamos a ver las características del amado de Dios. ¿Cuántos quieren ser amados de Dios? Bueno, pues fíjense en las características, nada más son 3, rapidito. Primero, tener la costumbre de orar. O sea, Daniel no de repente oró porque vio que se necesitaba orar, que el pueblo estaba portándose mal y él dijo, ¿sabes qué? Voy a orar. Y que alguien le diga, vas a orar tú, Daniel, pues si nunca oras. No, no fue así. Esa oración era una oración especial, sí era especial. O sea, Daniel no escribió en su libro, en el libro de Daniel, no se escribieron todas las oraciones que hacía, imagínate. Sería un libro grandísimo. Él oraba 3 veces al día, todos los días. Y entonces, el sábado podrían decir, no, el sábado no porque es el día de reposo. No, el sábado oran 4 veces al día, mínimo. Esa es la costumbre judía. Jesús decía, el que me ama va a hacer mis mandamientos. Y la intercesión de alguna manera es una manera de amar a Dios, por eso le hablo, y una manera de amar a las personas, ¿no? Ahí están todos los mandamientos de Dios cumplidos. Cuando tú amas a las personas, pues no vas a robar, no vas a adulterar, no vas a codiciar. Y cuando tú amas a Dios, se cumplen la otra parte de los 10 mandamientos. No todos los mandamientos están resumidos en amar a Dios y amar a las personas. Y la oración de intercesión es un cumplimiento del mandato, de estos 2 mandatos juntos. Y ahí están ejecutados todos los mandamientos. Entonces, hablamos de la costumbre de orar. Qué bueno que nosotros tengamos costumbres buenas, ¿no? Hay ahí una controversia entre los pequeñines, ¿verdad? Pero bueno, fíjate bien que la oración de los bebés es dame biberón, cámbiame el pañal, dame juguetes, as a matter of fact, ¿verdad? Qué bonito es esa oración, ¿verdad? Porque dicen el bebé que no llora no toma leche. A los cubanos dicen algo así diferente, pero por ahí va. Entonces, esa es una manera de orar, ¿verdad? Cuando oras pidiendo y pidiendo y pidiendo, pues no es intercesión, es una oración de un bebé,
¿verdad? ¿Cuántos oran diciendo, Señor, necesito esto, Señor, que mi hijo haga esto, Señor, que mi casa, Señor, que la renta, Señor, que esto y que el otro? Bueno, son cosas que se necesitan y qué bueno orar así. Pero esa es la oración de un niño, cuando pido y pido y pido. Pero si quieres tener éxito, tienes que tener una costumbre de orar diferente, saber cómo orar. Daniel tenía éxito en todo. A pesar de que estaba cautivo, o sea, era esclavo, Daniel lo ponía otra vez como a José, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque él buscaba a Dios. Y esa costumbre de orar no era que Daniel ya era viejo y estaba jubilado y no tenía nada que hacer, ¿verdad? ¿Cuántos dicen, no tengo tiempo para orar? Y eso es muy triste porque, por ejemplo, creo que fue Martín Lutero que decía, hoy tengo un día tan ocupado que voy a dedicar más para orar. Hoy voy a orar 3 horas voy a levantarme más temprano. ¿Por qué? Porque cuando oras, Dios te hace rendir. Entonces unos dicen, no tengo tiempo para orar. Pues eso es al revés. Cuando tienes más ocupaciones, es cuando tienes que orar más. Daniel no era el segundo del reino, de un reino. Fíjate bien, Daniel era el segundo de un imperio. Ya con el rey Asuero, en la época de Esther, se dice que ese mismo imperio persa tenía 120 provincias. Por eso es que ellos ponían tantos sátrapas y Daniel era el segundo del rey. O sea, el rey lo había puesto como entre 3, el más importante de todos. Él tenía mucho trabajo, tenía muchas ocupaciones. No sé quién dice, yo tengo tanta ocupación que no puedo orar. Estás mal, estás tomando las cosas al revés, no hay fe. Cuando tú dices, por ejemplo, a mí no me alcanza para diezmar, es lo mismo. No te alcanza porque no diezmas, pero si diezmas te va a alcanzar. Ese no es el tema. Pero esos son los principios de Dios. A mí no me alcanza el tiempo, pues dedícale el tiempo a Dios, correcto. Y te va a alcanzar el otro tiempo. Dios va a hacer que rinda. Es lo mismo. Entonces Daniel estaba tan ocupado, pero él, desde siempre, él fue así. No es que ya viejo, ya dijo, no tengo nada que hacer, voy a orar. No, qué bueno que a cualquier época de tu vida, en este día, no importa cuántos años tienes, decidas cambiar y decidas voy a orar. Pero Daniel desde muy jovencito, dice la palabra de Dios en Daniel 1:8, que él había propuesto en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y entonces él tenía esa actitud de agradar a Dios. Durante a lo mejor unos 15, 16 años, él había estado en una buena casa, él había estado entre los príncipes del pueblo de Dios en Jerusalén, y él era de una persona que tenía educación, que tenía buen estatus social, y de repente se lo llevaron y él no cambió. ¿Cuántos cambian a veces cuando llegan a un lugar y empiezan a ver las costumbres de ahí y empiezas a cambiar? Te haces ahí al caldo, como dicen por ahí. Te haces como ellos. Qué triste que nos podamos olvidar de los principios de Dios. Yo no digo que te vistas de bata. Decía un hermano, no, tienen que traer la Biblia. Eso de traer celulares, eso es del diablo. Le digo, pues, ¿por qué? Porque antes traíamos todos Biblias y ahora todos traen celular. Digo, pues entonces, en todo caso, vámonos al tiempo de Jesús y traigamos todos un rollo grande, ¿verdad? Y ese U-Haul que tienes agarrado ahí al carro, no, pues es la Biblia, ahí están los 66 rollos, ¿verdad? ¿Cuál vamos a hablar hoy, pastor? Para no bajar todos, ¿verdad? Pues así no es. Ahora, yo estoy de acuerdo en que el celular a veces te distrae, ¿verdad? Dice el pastor, vamos a abrir Daniel capítulo 9 y de repente llega una notificación, te das, ay, le voy a poner like, ay, qué bonito salió mi comadre aquí, ¿verdad? Así no es. Lo que pasa es que le photoshopeó algo ahí. Y ya para cuando volteas a ver, ya el pastor se está despidiendo. Qué triste, ¿no? Te perdiste la predicación. Pero entonces no hagas eso. Digo, si es así, pues mejor trae tu Biblia. Pero, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Por la costumbre de amar a Dios. Qué bonito que te acostumbres a lo bueno, que te acostumbres a orar, que te acostumbres a ayunar. Daniel desde joven tenía esa costumbre y en el capítulo 2, versículo 17,
Dice que Daniel se fue a su casa cuando supo que el sueño había, el Nabucodonosor había soñado algo y nadie sabía, ni él sabía lo que se había soñado, y que si no se lo dicen lo van a matar a todos. Y entonces Daniel de repente dijo, vamos a orar porque la cosa está poniendo fea, ¿verdad? No, como era su costumbre, dice que Daniel inmediatamente, especialmente en esto, o sea, yo no digo que ores cuando la cosa se pone fea, pero ora siempre, para que cuando la cosa se ponga fea, tú sepas también qué hacer. Y cuando se puso fea, dice que Daniel se fue a su casa y dijo, esto no es para que ore yo solo, voy a juntar gente para oración. Y fue con Ananías, Misael y Azarías, personas que amaban a Dios como él, personas que eran del grupo de él. Qué bonito tener personas que oren contigo, ¿verdad? Yo tengo un grupo de oración que soy yo, y en vez de Ananías, Misael y Azarías es Carlos, Nelly y Maye, ¿verdad? Son mis hermanos. Y oramos juntos y nos ponemos en oración. Y bueno, ahí están las esposas también, ¿verdad? Y qué bonito que haya una oración juntos todos. Luego se fue Daniel a su casa, hizo saber a Ananías, Misael y Azarías, la cosa está fea, el rey nos quiere matar a todos, y entonces vamos a orar vamos a pedir la misericordia de Dios. Versículo 18 dice que vamos a pedir misericordia, y el versículo 19 dice que vino la respuesta y el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. En el versículo 20 dice que Daniel dijo, sea bendito el nombre de Dios. O sea, cuando él recibió la respuesta no dijo, ay, ya recibí la respuesta, voy con el rey, voy corriendo porque le voy a decir qué pasó. No, dice que se quedó orando. Ese es el respeto a la oración. ¿Cuántos oran porque necesitan? No, Daniel oraba porque amaba a Dios y sabía que ahí había todo lo que necesitaba. A veces pedimos dinero, pedimos bendiciones, pedimos esto. Y no somos como aquel persona inteligente que dijo, yo no quiero que me pongas, que me des, nomás que me pongas donde hay. ¿Ah? ¿No has oído ese dicho? Así estaba Daniel. ¿Para qué pide todo? Mejor va donde está todo. No porque tenga todo, pero porque el Señor está ahí. Y entonces Dios te va a contestar. Y dice, sigue orando el 21, Él muda los tiempos, Él quita reyes, Él pone reyes, Él tiene la sabiduría de los sabios, lo profundo y lo escondido lo sabe, el 22 dice. Y Él mora donde está la luz, para Él no hay nada escondido. Y luego dice el 23, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos. Imagínate a alguien que no esté ahí en la sintonía de alguien que ama a Dios. Ya, Daniel, ya párate y vamos con el rey. No, él seguía orando y alabando a Dios. Toda su vida, toda la vida de Daniel era una vida de oración. Él ayunaba seguido y tenía una costumbre muy disciplinada. Oraba 3 veces al día, siguiendo la costumbre de su pueblo. Ahora nosotros tenemos en nuestro pueblo costumbres que tenemos que terminar, que tenemos que olvidarnos de ellas, de donde venimos y donde estamos también. Lo mismo que le pasó a Israel. No traigas la costumbre de Egipto ni tampoco agarres la de los cananeos donde vas. Así nosotros tenemos que tener cuidado de no agarrar las costumbres del mundo. Y entonces Daniel seguía con las costumbres de aquel lugar donde salió, donde le enseñaron. A veces vemos lejana la iglesia, porque ya el lunes ya extrañas. Hay hermanos que quisieran que hubiera cultos 3 veces al día y todos los días y aquí estuvieran, gloria a Dios, pero pues no se puede, ¿verdad? Y entonces tenemos que seguir con nuestra relación en comunión con Dios. Había 3 oraciones que se hacían o se hacen, el pueblo judío las hace. El Shaharit, que es una plegaria matutina, el Minjá, que es la oración de la tarde, despuesito o a mediodía empieza, y el Arbit, que es la oración de la noche. Entonces, ¿qué pasa con estas oraciones? Que cuando tú te pones a orar, empieza a crecer tu relación con Dios. ¿Cuántas veces has dicho, conoces a tal persona? Pues nomás de vista. O bueno, un día platicamos un ratito. Y entonces unos dicen, sí, ya la conozco. No, no la conoces. O sea, conocer es platicar. Conocer es que Él te diga. Y por eso a esas películas románticas que dicen, no, tú crees que la amas, pero yo sé qué sabor de helado le gusta.
Yo sé de qué lado de la cama le gusta dormir. Yo sé cuando sonríe cómo es su... ¿verdad? Empieza ahí Entonces te das cuenta que el otro no la quería, la quiere este cuate, porque la conoce, ¿verdad? Así como tú conoces a tu esposa, ¿verdad? Amén. Dígame, aunque sea por fe. Muy bien. ¿De quién es esta bolsa? No, pues quién sabe, yo no sé, y era de tu esposa. Pero la acaba de comprar, no, la tienes de hace 20 años, ¿verdad? Pero pues no sabías que era la de tu esposa y es la regazón, ¿verdad? De uno. Pero bueno, cuando conoces a alguien, tú sabes quién es, tú sabes lo que le gusta, tú sabes agradarla, tú sabes también muchos detalles de él, te enamoras. Y eso es lo que hace la oración. Crece tu relación con Dios. La oración produce la relación con Dios. Nos despierta de la rutina. Haz el intento y empieza a orar. Yo no te digo que ores 3 veces al día, pero busca pon un horario de oración. Debemos de orar siempre. O sea, tener una comunión con Dios siempre. Donde vaya, saber que ahí va Dios conmigo. Pero ten un momento de oración. Donde tú te enfoques en Dios y empieces a tener una relación con Él, no de pedir y pedir, sino de platicar con Él. Y vas a ver que vas a empezar a ver la obra de Dios. Muchos no ven la obra de Dios en el día. Amaneció, pues sí, todos los días amanece. No, es un milagro de Dios. Oras por algo y sucede y dices, no, pues sí, pues a lo mejor se sanó de chiripa. No, es un milagro de Dios, pues oraste por eso y luego no crees. Como la persona que decía, dice la Biblia que si tienes fe como un grano de mostaza, el Señor traslada los montes. Y había un árbol en su casa que no le gustaba y oraba para que se quite ese árbol y en la mañana salía y decía, ya sabía que iba a estar ahí. Pues ¿por qué? Pues porque esa es tu fe, que iba a estar ahí, pues ahí va a estar. Entonces qué triste que tengamos las cosas, que no veamos la obra de Dios, aún en lo natural, aunque sea natural, es algo que Dios puso así, desde el principio, y sigue sucediendo. Entonces, en el capítulo 3, los amigos de Daniel se enfrentaron a tener que orar por ley, por alguien que no era Dios, tener que pedirle y adorarle a un ídolo. Y ellos tuvieron el valor de enfrentarse a Nabucodonosor para decirle, no voy a orar, no me importa si Dios no me salva de esta, y si tú me metes a tu horno de fuego, ¿te acuerdas? Pero ellos no oraban a nadie más que a Dios. Eso es algo que tienes que entender. Tú, digo, si estás de los nuevecitos que todavía le oras a la Santa Muerte o a San Trump, o estás orando por algún milagro y sí, le pides a la iglesia, pero también le pides a otro. Ten cuidado, Dios no reparte su gloria, Dios no la comparte. No esperes que así va a trabajar tu oración a Dios. Dios es celoso y fuerte. Entonces Dios quiere que tú le ores a Él nada más, a Jesucristo nada más. Y le pidas a Él nada más, a nadie más. Por eso estos 3 amigos de Daniel se enfrentaron a Nabucodonosor en el capítulo 3 y decían, no vamos a postrarnos, no importa lo que hagas. Dios me puede librar, pero si no me libra, pues es allá Él. Ese es un asunto de Él. Y en el capítulo 4, Nabucodonosor tuvo otro sueño y Daniel se enfrenta a Nabucodonosor y le dice, por esa comunión que tenía con Dios, que sabía que el rey no mandaba, arriba del rey está Dios, le dice, mira, Dios me reveló que te vas a volver loco, te vas a volver bien jobo y vas a andar ahí todo sin bañarte y vas a andar comiendo hierba y no eres vegano y te vas a andar dando lástimas. Y Nabucodonosor no le hizo nada. Lo mismo pasó en el capítulo 5 con Belsasar. Le dice Belsasar, ahí apareció una escritura en la pared y ahora ¿qué vamos a hacer? Y le hablan a Daniel, le dice, te vas a morir. Dice el Señor que hoy te mueres. ¿Y sabes qué hicieron? Le dieron un anillo, le dieron un collar, lo premiaron. Cualquiera otro diría, no, la escritura quiere decir que te va a ir muy bien, rey, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque le sacateas. Pero este era valiente.
Estamos capítulo por capítulo viendo la costumbre de Daniel, ¿no? En el capítulo 6, pues eso es ya la clásica que todos sabemos, que chamaquearon a Darío y le hicieron firmar un edicto donde decía, no se debe de orar. Y en el versículo 10 del capítulo 6, Daniel 6:10 dice, cuando Daniel supo que se firmó esa orden, ese edicto, entró en su casa abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, porque allá estaba el santuario, cuando menos debería de estar, estaba todo derrumbado. Pero Daniel seguía con esa costumbre y dice, y se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. ¿Cómo? Como lo hacía antes, no cambió. Las leyes del mundo no me cambian a mí en los principios bíblicos y en el mandato de Dios que tengo que hacer 3 veces al día. Era para Daniel, no somos judíos, pero bueno, me llama la atención que unos digan, no estamos bajo la ley, y eso no quiere decir que puedes ser libre. Al contrario, cumple la ley y todavía más, porque tienes al Espíritu Santo. Entonces qué bonito que ahora podamos orar en todo tiempo. Yo no voy a buscar a Dios al santuario, yo soy el santuario. Aquí está Dios. Yo puedo orar a Dios a la hora que sea. No necesito que traigan a los de la alabanza y que me eleven. No es así. Hay otros que están acostumbrados a elevarse para ver cosas. No. O sea, aquí no necesitas nada, necesitas tener la fe de que Dios está ahí. Tú eres el santuario, por eso tienes que mantenerlo limpio. Dios en esa ocasión le salvó de los leones de adentro del foso y más importante, de los leones de afuera, que eran los que Dios generalmente no te salva. Pero se salvó por seguir las obras de Dios y esos leones que andaban persiguiendo, que odiaban a Daniel y todo eso, fueron a dar al foso y no fue Dios. Fue lo que sembraron, cosecharon, ¿no? Querían que se muriera Daniel, se murieron ellos. Y como no cosechas lo mismo, se murieron con toda su familia. Y ya muerto eso, se acabó el problema de Daniel. Claro, después se iban a surgir más. Por eso es que siempre tienes que estar con Dios. No te enfoques en los problemas. Dios le salvó y Dios es el mismo Dios que seguirá salvándote de todo lo que venga. Entonces, como siempre, Daniel continuó orando a Dios. No por la necesidad de orar, sino porque pasaba tiempo con Dios. Métete eso en la cabeza. Ora porque quieres a Dios, porque amas a Dios, no porque tengas necesidad de orar. A veces no vas a tener mucho que pedir o nada que pedir, porque va a haber cosas más importantes como decir, Señor, yo te amo. Señor, yo reconozco que tú eres mi Dios. Señor, yo reconozco que te puedo pedir si siempre me has dado más de lo que merezco. Sería una vergüenza para mí pedirte. Más bien te pido, Señor, por el pastor que está bien X a veces. Pide por mí. Pide por tu familia. Pide por los del trabajo, por los que necesitan, por los que Dios ama. Dios ama a todos. Y intercede. Daniel estaba intercediendo. Estaba preocupado por su pueblo. Y por eso le dice el Señor, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido y te traigo la respuesta porque eres muy amado. ¿Por qué era Daniel muy amado? ¿Quién intercede delante de Dios? ¿Sabes quién intercede delante de Dios? Allá en el trono de Dios, a la derecha del Padre, ¿quién está? Está Jesucristo. ¿Cuántos dicen, a mí me gustaría mucho hacer lo que Cristo hace? ¿Qué haría Jesús? Ponte a interceder. Eso es lo que hace. ¿Quieres hacer lo mismo que Jesús? Intercede. Y Daniel veía el mundo a través de la intercesión, de la oración, del agrado a Dios, de comunión. Hasta comía lo que pensaba que a Dios le agradaba. O sea, a Dios le agradan muchas cosas que no conoces tú. Pero cuando entras en una relación con Dios empiezas a tener la comunión con Dios que te dice, yo te voy a agradar, Señor, yo te estoy conociendo, voy a cambiar esto en mi vida, voy a cambiar esto otro. Y lo haces por amor, no te cuesta. Hay gente que cambia por religiosidad y eso es horrible. No puedes contra eso. Lo último que soy yo es religioso. Pero cuando amas a Dios, tú empiezas a cambiar porque amas a Dios. Y Daniel se empieza a dar cuenta de Dios. ¿Cuántos reciben
de Dios en oración cosas. Bueno, si no recibes, te voy a decir una clave. Lee la Biblia. Porque orar es un diálogo, es hablar. Cuando yo hablo con alguien, pues a veces mi esposa me dice, ya cállate. Me pega por abajo de la mesa. O sea, me da una patada. Como diciendo, stop. Y a mí me gusta sentarme enfrente para que no me pate. Pero qué bueno callarse para escuchar a la otra persona, ¿no? Viene alguien, quiero hablar contigo, pastor, y el pastor hable y hable. Entonces cállate para que escuches al otro. Y eso, pues yo lo he aprendido, ¿verdad? Porque yo no me gusta hablar mucho, pero cuando empiezo, nadie me para. Y entonces, y unos dicen, unos que tienen hambre, ya me di cuenta, pastor. Ahorita nos vamos. El segundo punto es, acompaña el estudio con oración y la oración con estudio. Qué bueno que puedas leer la Biblia, pero ora para que Dios te hable. El Espíritu Santo está en ti, pero que puedas escuchar la voz del Espíritu Santo diciendo, esto quiere decir esto. Y empiezas a encontrar cosas preciosas. Una de las cosas que podemos notar en la oración de Daniel 9 es que Daniel conocía la Biblia. Y Daniel sabía que en el año 605 él había sido llevado de cautivo de donde estaba Jerusalén hasta Babilonia. Y él decía, pues yo tenía como 16 años, hoy tengo como 80 y tantos, a ver esto menos esto, 68 años. Y había oído que Jeremías había escrito en su profecía, las escrituras, que el cautiverio de Babilonia iba a durar 70 años. Y él dice, nos castigó el Señor por olvidarnos de él, por andar adorando a dioses ajenos, por andar haciendo lo que no se debe a todo el pueblo de Israel. Y nos trajeron cautivos y ahora veo que el pueblo está igual, el pueblo está mal y nadie se arrepiente. Y entonces empieza a preocuparse Jeremías porque conocía la palabra de Dios y decía, faltan 2 años para que se cumplan los 70 más o menos. Y entonces empieza a orar por el pueblo, porque él estaba leyendo Jeremías capítulo 25, versículo 11, seguramente fue una de las escrituras que leyó, entre otras, donde decía, toda esta tierra va a ser puesta en ruinas, en espanto, y servirán a estas naciones al rey de Babilonia 70 años, y cuando sean cumplidos esos 70 años, Dios va a visitar a aquella nación por su maldad, la va a castigar. Así ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, a la de los babilonios, la voy a convertir en desiertos para siempre. Y preocupado él leyendo esta escritura, veía el pueblo que no se arrepentía y menos que pedía perdón. Muchos piden perdón, ¿verdad? Porque pues, me dijeron que pidiera perdón. El pastor me mandó a pedirte perdón, perdóname. Y pues ese no vale, ¿verdad? Cuando tú pides perdón tienes que sentir arrepentimiento. Y cuando yo me arrepiento y pido perdón, eso ya me da esperanzas de cambio, ¿no? Eso es lo que quiere Dios. Pero el pueblo no pedía perdón porque tampoco se arrepentía, tampoco estaba enfocado. La palabra de Dios venía a Jeremías, a Daniel, y también seguramente se acordó de aquello que dijo cuando inauguraron el templo en Jerusalén. En 2 Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, yo voy a oír desde los cielos y voy a venir y voy a sanar su tierra, voy a perdonar sus pecados, voy a arreglar el asunto. Y estaba Daniel tan preocupado que dijo, bueno, si ellos no lo hacen, yo lo voy a hacer. Yo quiero saber, Señor, qué va a pasar con mi pueblo. Se incluía. Sé que es tu pueblo también y que tú lo amas. Por eso voy a interceder. Y esa oración de intercesión empezó, dice la Biblia en el 9:1, que en el año primero, Daniel 9:1, en el año primero de Darío, cuando empezó a reinar Darío, acuérdate que Belsasar vino, fue conquistado y se devuelve un poquito al tiempo de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los de Media. Vino a ser rey sobre el reino de los caldeos y en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en el libro el número de los años, en los libros, la palabra de Dios, el número de los años de que habló el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años.
Pues Daniel conocía la palabra de Dios. ¿Quieres saber por qué orar? ¿Quieres saber cómo orar? Lee la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo va a sacar de todos esos principios para guiarte a ti para una oración efectiva. Hay reglas de oración, hay consejos de oración en la palabra de Dios que nos hacen tener una oración eficaz, que agrade a Dios, que tenga efectividad en lo que yo estoy pidiendo. Pero se necesita, estudia la Biblia y ahí encontrarás que es bueno tener compañeros de oración, pero también es bueno que tener una intimidad donde yo solo oro con Dios. Encontrarás que es bueno pedir, dice Santiago. Unos no tienen porque no piden. Y otros piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus cosas, en sus deleites, en lo que ellos quieren. Entonces hay maneras de entender, no es un estudio de la oración, es un estudio de la oración basado en Daniel 9, pero quiero que sepas que la Biblia te dice cómo orar también. El Espíritu Santo te va a guiar y va a sacar de la palabra de Dios cosas para que no pidas egoístamente, no hacer la oración del bebé. Todo yo quiero, yo necesito, eso está muy bien para un bebé. Si eres un cristiano maduro, vas a saber cómo orar. El Padre Nuestro no es para castigarte. Voy a rezar 8 Padres Nuestros. No, no se reza. Rezar es repetir. Y ahí mismo, después del Padre Nuestro, dice, no hagas repeticiones vanas. Entonces, no se repite como un perico. Un perico lo puedes repetir o lo puedes poner en una grabación y ponerlo ahí. ¿Para qué te molestas en estar diciéndolo? No, es un bosquejo que primero reconoces a Dios, después vienes y también tiene, danos el pan nuestro de cada día. O sea, tiene peticiones también. ¿Por qué no? Pero en el orden correcto. Entonces debemos de ser bíblicos. Cuando tú vas a orar no estás repitiendo, estás hablando con tu amado. Tú amas a Jesús y por eso oras. Entonces debemos de ser bíblicos. Por eso Daniel oró tan efectivamente. Debemos de orar por autoridades. Daniel estaba orando por las autoridades, que estos nos dejen hacer la obra de Dios. Es básicamente la oración de Daniel. Daniel no estaba preocupado porque se convierta Darío. Se convirtió, parece, Nabucodonosor y luego vino otro peor. Entonces, ¿cuándo vas a arreglar el problema? Que se convierta Trump y luego viene el otro. Que se convierta el otro. Es igual, nunca vas a acabar. Esa no es la oración por las autoridades. La oración por las autoridades es para que ellos nos dejen a nosotros regresar a Jerusalén. Eso decía Daniel. Que ellos nos dejen a nosotros hacer la obra de Dios, que podamos reunirnos, que podamos tener libertad de culto, que podamos tener la oportunidad de hablar en las calles libremente. Hay países que no lo pueden hacer, gracias a Dios por Estados Unidos y nuestros países que nos permiten todavía tener el culto, ¿no? Es poner a Jesús, fíjate bien, en tu pecho. ¿Cómo es eso? Número 3 y último, tener un corazón de intercesor. El corazón de Dios que esté en mi corazón, ¿cómo lo logro? Para empezar, sácate al bebé que vive en ti. Todos tenemos un niño dentro, ¿verdad? Decía la embarazada. No, no todos. Pero hay un niño en ti que de repente dice, yo quiero, yo necesito, yo quiero que me vaya bien, que a mis hijos le vaya bien. Está bien. Pero cuando eres maduro, empiezas a seguir ese ejemplo de Jesús, que nos lleva a reflexionar en lo que dice Romanos 8:34. Ahí está Jesús. ¿Quién es el que condenará? Si me arrimo a Cristo, si me acerco a Dios y le busco, Él me va a cuidar porque Él es el que murió. Más aún, Él también resucitó. Y Él además todavía que resucitó, está a la diestra del juez de Dios, el que me puede destruir completamente o me puede hacer vivir feliz para siempre. Está a la diestra de Él. Y Él, Jesucristo, fíjate bien, ¿qué hace? Intercede, 8:34 el final, Él también intercede por nosotros, está orando por ti. Por eso es que cuando Esteban estaba muriendo, una persona que agradó a Dios hasta la muerte, lo estaban apedreando, el Señor Jesús lo consoló con abrir sus ojos antes de morir.
Y mientras estaba muriendo a pedradas, se le olvidó su dolor porque vio a Jesús a la diestra del Padre. ¿Qué está haciendo? Aquí dice que está intercediendo. Estaba orando por Esteban. Hay alguien que está orando por mí en el cielo. En tus dolores y en tus preocupaciones más fuertes, cuando tú parece que todo está saliendo mal, cuando parece que nadie está contigo, que nadie te escucha, que estás solo, que te han abandonado, tú tienes que ver a Jesús porque Jesús está a la diestra de Dios orando por ti. No estás solo, Jesús está ahí. Qué bendición poder tener esas visiones, poder estar en oración viendo eso. No preguntes más qué haría Jesús en mi lugar, si ya la Biblia lo está diciendo. Empieza a interceder. Y es la única manera de entender cómo orar. Daniel entendió cómo orar y mostró una preocupación genuina por el pueblo y oró por el pueblo de Dios más que por él. Dice Daniel 9:3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en silicio y en ceniza. Y oré a Jehová e hice confesión, diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto, que cumples lo que dices. Dice el 5, hemos pecado contra ti, hemos hecho iniquidad, nos hemos apartado de tus mandamientos. ¿Para qué me hago loco? Yo entiendo que hicimos mal. No hemos obedecido, dice el 6, a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, que hablaron a nuestros príncipes, que hablaron a nuestros padres. Ora por todas las autoridades. Y a todo el pueblo de la tierra hablaron. Entonces, ¿cómo es el corazón del intercesor? Es un corazón que ruega, y no por él, sino por lo que Dios tiene planes. Sabía que Dios tenía el plan, que se iban a cumplir los 70 años y buscaba en ruego. ¿Cuántos ruegan en oración? Arrodillado, postrándose. O sea, una cosa es arrodillarse y otra cosa es poner la cara en el suelo y orar. Y dice que ayunó. Muchos dicen, bueno, pues ya yo doy el diezmo, pero ayunar, ya, ¿qué es eso? Eso es mucho fanatismo. Y dice que silicio y ceniza. ¿Qué quiere decir eso? La ceniza es nada, no tiene valor. El silicio es la vestidura de luto. Realmente Daniel se ponía en el sentimiento de que hemos pecado, de una tristeza. No necesitas romperte la ropa, no necesitas ahora vestirte de luto y ponerte sobre ceniza. Ahora lo que necesitas es tener un corazón que realmente se entristezca por lo que Dios entristece. La palabra de Dios dice: no entristezcáis al Espíritu que está en ti, al Espíritu Santo. O Dios de repente se entristece por actuaciones del pueblo o tuyas mismas, y que tú te puedas entristecer y ayunar correctamente. Ayunar es para buscar a Dios, no es dejar de comer, es cambiar mi comida por la comida que decía Jesús, hacer la voluntad de Dios. No es pasar hambres. El que pasa hambre es el que ayuna para agradar a Dios, porque es como una penitencia. No, está mal entendido. No pases hambres, come. O sea, si vas a ayunar así, mejor come. Después andas todo enojado con tu esposa y ¿qué? Estoy ayunando. Mejor no ayune. Pues no ayunas como debe. El ayuno debe ser un deleite, porque te estás deleitando en Dios. Y ayuna por cosas de ti, está bien, pero por la degradación moral de la sociedad, por las almas que se están perdiendo. Eso es lo que Dios quiere. Por la iglesia, por los perseguidos, por los pobres, por los angustiados, por las injusticias, por los que están pasando tribulaciones, especialmente los de la obra de Dios. Y pide por ellos para que se enciendan en una fe nueva, que no vean las circunstancias y que vean que Dios está con ellos. Siente el dolor de Dios, ese es el silicio. Siente la tristeza carnal, la tristeza que no es carnal, que no es egoísta, que no es para mí, sino que es por lo que Dios siente tristeza. Por amor del Señor, cuando el Espíritu Santo nos dirija, cuando leamos la palabra, cuando nos enfoquemos en tener el corazón de Dios, empezaremos a entender
por lo que Dios quiere que oremos. Y no lloraba por él, lloraba porque el pueblo estaba lejos de él. Él podía llorar por él podía sentirse víctima. Muchos dicen, es que yo me ha pasado tantas cosas, Señor, pobre de mí. No, al Señor no lo vas a impresionar con eso. Daniel fue arrebatado de su vida, tenía una vida buena en Jerusalén, le arrebataron su vida. Seguramente lo hicieron eunuco, perdió la esperanza de tener familia. La Biblia no dice que se casó. Lo hicieron esclavo, le quitaron su libertad. Pero Daniel no se hacía la víctima. ¿Cuántos a veces nos hacemos la víctima? Es que yo, pobre de mí, ay, yo, pobrecito Señor. No, hombre, el Señor está contigo y te ha dado más. Tienes vida. Respiras aire que no compraste. Eso para los de Monterrey ya con eso estamos bien, ¿no? Nos ha dado tanto el Señor y no nos merecemos nada. Y eso nada más lo entendemos cuando estamos en la presencia de Dios. Daniel estaba en ayuno, en oración, en ruego, en tristeza por lo que Dios decía, ya son 70 años. Y su mente estaba, fíjate bien, él pensaba siempre en las cosas de Dios. Él no dice, y entonces el varón Gabriel vino volando a mí como a las 3 de la tarde, ¿verdad que no dice así? Dice, el varón Gabriel vino volando a mí a la hora de el sacrificio. ¿Cuál sacrificio? Hace 70 años que hacían sacrificios y destruyeron el templo y nos trajeron aquí. Y sigues orando hacia Jerusalén, está destruido el templo, nadie sacrifica ahí. Pero él seguía, fíjate, su mente y su corazón estaban en el Mesías que había de venir. Ese sacrificio estaba ahí, en la mente de él. Por eso hablaba así. Entonces tenemos que tener la mente de Dios, el corazón de Dios en nuestro pecho, tener la costumbre de orar, porque amo a Dios, no por costumbre, planificar mis tiempos de oración en mi vida, no usar las vanas repeticiones, sentir pena por lo que Dios siente, pena, confesar los pecados si hay algunos, y confesar quiere decir decirle a Dios todo, sin detenerme nada, tener peticiones que Dios quiere que yo tenga guiadas por Él, reconocer su presencia, su majestad y que Él ha cumplido el pacto. Eso requiere esfuerzo y resistencia, ¿verdad? Los que hacen ejercicio dicen, si no pain, no gain, ¿verdad? No, tiene que doler. Bueno, pues este es un ejercicio del alma espiritual, orar, tienes que hacerlo, pero al final los beneficios son hermosos. 41 veces en la oración él dice, nosotros, nuestro pueblo, nuestro pecado, mi pueblo y yo hemos pecado. ¿Por qué? Porque es una oración que denota humildad. Aquel jefe de Estado, de un alto nivel político y social, venía y se hacía como el más pobre del pueblo, de los judíos, y decía, todos estamos delante de ti, no somos nada, por tu misericordia es que el Señor no nos ha consumido, porque nunca decayeron sus misericordias. Esa es confesión, decirle a Dios la verdad. Decía el versículo Daniel 9:7, empieza la oración, apenas vamos a empezar. Y decía, nuestra, Señor, es la confusión de rostro. Nuestra es la vergüenza, nuestros reyes, nuestros príncipes, todos nosotros nos hemos rebelado, no obedecimos tu voz, estuvimos en contra de ti y tú, Señor, cumpliste tu juramento, y para nosotros es la maldición, porque en tu ley ya estaba escrito, Moisés nos lo advirtió y has cumplido tu palabra, Señor. No tenemos manera de sentirnos que nosotros debiéramos estar en otro camino. Y conforme la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, pero no hemos implorado tu favor. Ese es un problema, Señor. No hemos implorado, hemos estado en nuestras maldades y no nos hemos convertido. Por esto el Señor nos mandaste todo eso. Y Daniel estaba contrastando en su oración la bondad de Dios con el pecado de Israel. Eso nos tiene que enseñar a nosotros. Cuando ores, no digas, tú sabes, Señor, que yo soy débil. Tú sabes, Señor, que yo estaba en esta situación, ahí me pusiste, Señor. Tú tienes la culpa de mi pecado, casi le dices. Hagámonos responsables de nuestras cosas. Hemos pecado.
Pero la solución está en ti, Señor. Perdónanos. No hagas justicia porque nos quemas. Ten misericordia de nosotros. Y el versículo 15 en adelante dice: ahora pues, Señor Dios nuestro, tú que sacaste a tu pueblo de Egipto, así con mano poderosa también sácanos a nosotros. Tú tienes el poder. Hemos pecado, sí, actuamos impíamente, Señor, pero conforme a tus actos de justicia estamos ahora así. Ahora ya no queremos justicia. Aparta tu ira y tu furor por la ciudad de Jerusalén, por donde se hace tu templo realidad, donde estamos representando la venida del próximo Mesías, que es Jesucristo. Y bueno, eso no dice, ¿verdad? Pero yo estoy traduciendo todo. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración y los ruegos de tu siervo, y haz que tu rostro resplandezca por fin sobre nosotros. Inclina, Dios mío, tu oído, oye y abre tus ojos. Mira nuestras desolaciones, la ciudad está derribada. Y por eso, Señor, nosotros no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino que hoy, Señor, tenemos esperanza en tus muchas misericordias. Y ahí está la petición de Daniel, lo que sigue. Después de reconocer a Dios, después de confesar el pecado con sinceridad y sin andar guardándose nada. No tienes que venir con el pastor a confesarte. Yo no te voy a decir evo absolvus de peccatis, no sé. Ni hablo latín, se nota, ¿verdad? Tienes que ir delante de Dios y Él va a lavar tu pecado. Y dice Daniel, así como sacaste al pueblo de Egipto, sácanos a nosotros por compasión, misericordia. No nos merecemos eso, pero hazlo por ti. Tenemos el pago de nuestro pecado como lo merecemos. Y dice el 19, oye, oh Señor, Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo. Somos tu pueblo. La iglesia somos nosotros. Y representamos a Dios. Dios está aquí en la tierra con su iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Y por su misericordia estamos aquí. Por eso es que aplaudimos a Dios. No a pastores, pero gracias a Dios por aquellos que reconocen al pastor, porque es ahí donde Dios te podrá ayudar a través del pastor. Si no reconoces al pastor, pídele a Dios que te lleve con un pastor, pero reconoce al pastor por amor de Dios y para que haga algo en ti. Los pastores no importan, somos simplemente siervos de Dios. Y así nosotros estamos hoy aquí por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Él fue quien pagó por nuestro pecado. Él se merece toda la gloria y nosotros no nos merecemos nada. Por eso dice Daniel, no te pido por mí, Señor, te pido por tu pueblo, en el nombre de Dios. Hoy pedimos en el nombre de Jesucristo. Está en juego tu honra, Señor. Ayúdanos a tener buen testimonio. Ayúdanos a levantar la iglesia, Señor, para ti, como una bandera que diga, Jesucristo es la respuesta, porque la gloria al final va a ser de ti. Y esa es la base de toda oración, hermanos. Que demos la gloria a Dios. Es la base de toda la oración de aquel que ama a Dios y que Dios lo ama a él. ¿Quieres que Dios te ame? Nunca le robes ni un poquito de su gloria. Y al que se humilla, Dios lo va a levantar a su tiempo. Debemos valorar más la oración. Daniel dio su vida casi por la oración. Lo metieron al foso de los leones. Aquellos varones, amigos de Daniel, expusieron su vida al horno de fuego y a los dos los metieron, a tres al horno de fuego y al otro a los fosos de los leones. Y si Dios quiso que salieran de ahí, es para mostrar la gloria de Él. Pero nosotros debemos de entender que la oración vale. ¿Cuánto vale? Pregúntale a ellos. Valía su vida. Ni le voy a orar a otro, ni voy a dejar de orar a Dios. Aunque me metas al foso, aunque me metas al horno, no dejaré de amarte, Señor, y de orar por lo que tú amas. Ellos estaban seguros de que orar era mejor que la vida. No estaban seguros de que Dios los iba a sacar vivos, pero salieron vivos porque agradaron a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? ¿Cuántos quieren decir, yo soy aquel que Dios dice, yo lo amo,
yo amo a este cristiano, yo amo a esta hermanita. Que Dios diga de ti eso es lo más valioso, no importa lo que digan los demás. Y te invito hoy a hacer ese compromiso delante de Dios. Te invito hoy, te reto hoy a que cambies tu vida de oración. Todos nosotros necesitamos más relación con Dios, necesitamos orar más de Dios. Deberíamos de decir, no cambio la oración por mi vida, por mi trabajo, por mis estudios, por nadie. Yo no cambio tiempos de oración, porque ese es mi tiempo con mi Dios. Un día voy a dejar el trabajo, un día voy a dejar el estudio, un día voy a dejar la tierra donde vivo y todo lo que tengo, y nada más me va a quedar la relación con Dios. Por eso hoy no la cambio. ¿Por qué no te pones de pie? Y te invito a hacer una oración ahí donde estás. Ni te voy a pedir que levantes la mano, ni te voy a pedir que hagas esto, porque eso es personal. Y yo esperaría que todos nosotros, primero yo, el primero, levantemos la mano y digamos, yo quiero hacer esto. Yo quiero tener un cambio radical en mi oración, Señor. Esta oración es para valientes y decididos, porque puede cambiar mi vida. Y dile al Señor, Señor, hoy empiezo a ajustar mi horario. Hoy empiezo, Señor, hago voto, Señor, de cambiar mis tiempos de oración, de orar, Señor, como costumbre, de empezar a tener citas contigo y decirte, Señor, yo voy a orar contigo en la intimidad. Algún día voy a orar con mis hermanos y voy a juntarlos para orar por situaciones especiales, pero en mi vida yo voy a orar. Y qué bueno que puedas decir en la mañana y en la tarde, o a lo mejor en la tarde, antes de acostarme, pero voy a orar. Y Señor, voy a ayunar. Enséñame, Señor, a interceder. Ayúdame a entender cómo pedir. Ayúdame a, Señor, a ver la palabra de Dios como eres tú hablándome, Señor. Guíame con tu espíritu a orar, que pueda sentir tu corazón, que pueda interceder como Daniel, que pueda interceder como tú mismo lo haces delante del Padre Celestial. Que aprendamos, Señor, esos principios. Queremos ser parte de ese grupo de intercesores, hombres y mujeres que tú amaste y que tú amas. Queremos ser amados por ti y amarte a ti y empezar a entender lo que tú amas, Señor, para orar por eso también. Entendemos, Señor, que en oración voy a encontrarte a ti. Tú dijiste a tu pueblo Israel, y hoy dices a tu iglesia en Amós 5:4, buscadme y viviréis. Señor, en la oración te voy a buscar, en la oración te voy a encontrar, y ahí, Señor, voy a vivir. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo, Señor, a aquellas personas que están haciendo este voto conmigo. Y te pido que nos des entendimiento y fortaleza para una disciplina de oración, donde podamos vivir nuestra vida espiritual, cristiana, Señor, real. Y podamos estar preparados, Señor, para estar contigo pronto, Señor. Tú vienes pronto. Hoy tu pueblo está celebrando el año nuevo, el año agradable a ti. Y sabemos, Señor, que tú vas a venir pronto y nos vas a dar un cambio de vida. Ayúdanos a prepararnos en oración. Ayúdanos a prepararnos para el momento en que tú digas a la final trompeta, Señor, vámonos, y podamos ir contigo, Señor, en las nubes y estar contigo con nuestras familias, con nuestros niños, con nuestros hijos y nietos. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, yo oro por las personas que están haciendo este voto delante de ti, Señor. Oro por tu iglesia aquí presente, los que están viéndonos, Señor, a través de la transmisión. Padre, que tú los bendigas, que cambie su vida de oración, que tú les des una nueva manera, Señor, una etapa nueva en su vida de una relación contigo, por tu amor y por el amor, Señor, que tú tienes, por lo que no entendemos, pero que podamos empezar a entender, Padre. Bendigo, Señor, a la iglesia, bendigo, Señor, a tus hijos, bendigo, Señor, a los que nos escuchan, Padre. Dales de lo mejor del trigo, de la leche y de la miel,
bendice sus casas, bendice sus trabajos, Señor, la fuente de ingresos, Señor, sus estudios, los planes y las metas que ellos tienen, Señor, que los pongan debajo de ti y que en oración tú les muestres, Señor, lo precioso que es vivir, Señor, en la victoria de estar contigo, pudiendo ser prosperados en todo y que tengan salud así como prospera su alma. Te lo pido, Señor, dándote gracias por la oportunidad que nos das de hacerlo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos dicen amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya.